Buenas tardes, estudiantes de séptimo básico. Nuevamente les habla su profesor Francisco Arroyo y los invito a trabajar en nuestra nueva clase a distancia. La clase de hoy apunta a conocer y trabajar en la multiplicación y división de fracciones positivas. Frente a este nuevo contenido, es indudable que ustedes vengan a recordar ciertos contenidos que ustedes trabajaron en años anteriores, como por ejemplo la representación pictórica y simbólica de las fracciones. Como representación pictórica podemos entender los dibujos de las fracciones, como aparece en el ejemplo, mientras que como una representación simbólica aparece la fracción con número, es decir, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, etc. Además de eso, debemos recordar el nombre de los elementos de las fracciones. ¿Cuáles son los elementos que componen las fracciones? Por ejemplo, en la fracción que está allí, un medio, el 1 es el numerador. El número 2 se denomina denominador, mientras que la línea que separa o divide a ambos números se denomina línea de fracción, línea divisoria o línea fraccionaria. También debemos recordar el concepto de fracciones equivalentes. En ese ejemplo se muestra que la fracción 1/2 es equivalente a 2 cuartos, toda vez que esa fracción fue multiplicada por 2, lo que arroja como resultado 2 cuartos. Y a su vez, la fracción 2 cuartos fue amplificada o multiplicada por 2, lo que equivale a 4 octavos. Amplificación y simplificación de fracciones. Contenido también trabajado en año anterior, en donde la amplificación se entiende como la multiplicación de las fracciones por un mismo número, mientras que la simplificación de las mismas obedece a la división de la fracción por el mismo número. Las fracciones propias, impropias y número mixto. La fracción propia tiene la particularidad que el numerador es más pequeño que el denominador. La fracción impropia, el numerador es mayor o igual que el denominador. Y el número mixto está representada por una cantidad entera, que en este caso es el 2, acompañada de una fracción propia, en este caso el 1/3. Orden de las fracciones también es un contenido que vamos a traer a nuestro trabajo y usted debe manejarlo. Allí está un ejemplo de el orden de las fracciones, cuál es mayor y cuál es menor. Generalmente se representa con un mayor que, menor que. Y finalmente, suma y restas de fracciones. Allí hay un ejemplo de una suma de fracciones y una resta de fracciones. Este recordatorio es importante toda vez que es la base para poder trabajar en el contenido que está propuesto. A continuación, entonces, trabajaremos y explicaremos la multiplicación de fracciones. Hay pasos para poder desarrollar la multiplicación de fracciones. En primer lugar, se debe trabajar con los numeradores, es decir, el número de arriba de la fracción, y en segundo lugar con los denominadores, es decir, el número de abajo de la fracción. Veamos un ejemplo. Tenemos una multiplicación de dos fracciones, 2/3 por 3/5.
de acuerdo a los pasos que están establecidos en la parte superior de la diapositiva. En primer lugar, debemos trabajar con los numeradores, es decir, con el 2 y con el 3. En este caso, vamos a multiplicar el 2 y el 3. Luego dice relación que hay que trabajar con los denominadores, es decir, el 3 y el 5. También multiplicamos el 3 y el 5. Acá es importante un dato. Cuando se trata de multiplicación de fracciones o de división de fracciones, es importante saber si existe la posibilidad de simplificar los números. ¿Para qué razón? Para que sea mucho más fácil multiplicar números más bajos. En este caso, los números no son muy altos, pero siempre se pretende que el estudiante tenga esa habilidad de desarrollar la multiplicación con una respectiva simplificación. En este caso, hay dos posibilidades. Una, realizar la simplificación durante el ejercicio o en el resultado de la misma operación. En este caso, 2 por 3 nos da 6 y 3 por 5 nos da como resultado 15. La fracción 6 quinceavos. Ese es el resultado de esa operación. Sin embargo, si uno mira el resultado, es factible simplificarla. ¿De qué razón? Uno debe fijarse muy bien, y aquí apelo al aprendizaje de las tablas de multiplicar y de la divisibilidad de los números. Si uno mira el resultado final, 6 quinceavos, ¿qué número permite dividir tanto el 6 como el 15? En términos prácticos, el número 3 me permite dividir el 6 y el 15. Por lo tanto, yo me debo preguntar, el 3, ¿cuántas veces está contenido en el 6? Son 2, ¿no es cierto? Y el 3, ¿cuántas veces está contenido en el 15? Son 5. Por lo tanto, el resultado de la operación 2 tercios por 3 quintos corresponde a 2 quintos. Veamos otro ejemplo. 1/5 por 2 cuartos. De igual manera que el ejemplo anterior. Primero los numeradores, es decir, 1 por 2, y luego los denominadores, 5 por 4. Multiplicamos los numeradores, 1 por 2 es 2 y 5 por 4 son 20. Al igual que el ejemplo anterior, acá también podemos simplificar. Y si nos fijamos, el 2 podemos dividirlo obviamente por 2, que corresponde a 1, y el 2 en el 20 corresponde a 10. Por lo tanto, el resultado va a ser un décimo. En el siguiente ejemplo, tenemos 3 octavos por 4 sextos. De igual manera que los ejemplos anteriores, primero aplicamos los numeradores, 3 por 4, y luego los denominadores, 8 por 6. Acá podemos hacer directamente la operación. 3 por 4 son 12 y 8 por 6 son 48. También se da la opción a simplificar. Acá tal vez es un poco más elevado, pero de igual manera se puede realizar. Podemos simplificar directamente por 12. 12 en 12, eso es igual a 1, y 12 en 48, eso es igual a 4. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación de fracciones es un cuarto. Esos son 3 ejemplos de fracciones en la operación de multiplicación. Así se pueden hacer todas las fracciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver la división de fracciones. Es importante algo. En la división de fracciones, o más bien en la fracción, existen los extremos y los medios. ¿Cómo podemos entender los extremos y los medios? Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente operación: 5 tercios dividido por 2 séptimos. Cuando uno lee
esa operación dice 5 tercios dividido 2 séptimos. El primer número que yo leo es el 5 y el último número que yo leo es el 7. Por lo tanto, los extremos, es decir, los números que están al inicio y al final, van a ser el 5 y el 7, mientras que los números medios va a ser el 3 y el 2. Dicho eso, veamos cómo resolvemos algunos ejemplos. ¿Mediante qué? Mediante métodos. El primer método a trabajar se denomina productos cruzados. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 sextos dividido 3 cuartos. El método de los productos cruzados dice que yo debo multiplicar los números de manera cruzada. Es decir, primero multiplico el 2 con el 4, es decir, 2 por 4, para luego multiplicar el 6 por 3. Una vez que yo ya tengo claro el producto cruzado, puedo desarrollar la operación. Acá es importante, tal como sucedió en la multiplicación propiamente tal, si existe la posibilidad de simplificar los números, hay que hacerlo. Yo recomiendo hacerlo principalmente para bajar la complejidad de la operación. En este caso, yo me doy cuenta que el 4 y el 6, ambos números son divisibles por 2. El 2 en el 4, eso es igual a 2, y el 2 en el 6, eso es igual a 3. Por lo tanto, la operación va a ser 2 por 2 y 3 por 3. Resultado, 4 novenos. El segundo método a trabajar es el invertido. Veamos cómo se resuelve con este método. 2 sextos dividido 3 cuartos. Las mismas fracciones del ejemplo y del método anterior. En este caso, el método del invertido dice, la primera fracción la conservo, que en este caso es 2 sextos, y la segunda fracción la invierto. En vez de 3 cuartos, va a ser 4 tercios. Mientras que la operación que en un principio fue división, en este caso se convierte en multiplicación. Y acá ya podemos volver a simplificar el 4 con el 6, que son divisibles por 2. En este caso, en el 4 es 2 y en el 6 es 3. Por lo tanto, nos queda como resultado final 2 por 2, que es 4, y 3 por 3, que es 9. Tercer y último método. Ese método se llama ley de la oreja. Ustedes van a comprender una vez que vayamos avanzando en este método por qué se le dice la ley de la oreja. El ejemplo, 2 sextos dividido 3 cuartos. Este método señala que la primera fracción se mantiene más arriba. Luego aplicamos la línea divisoria, que en el fondo la operación, el signo de división, se convierte en una línea divisoria y abajo de la línea divisoria se escribe la siguiente fracción, que es 3 cuartos. Ahora, ¿cómo aplica la ley de la oreja? Primero tomamos en cuenta los extremos, que es el 2 y el 4, para luego tomar en cuenta los términos medios, que es 6 y el 3. Ahora estamos en condiciones de simplificar o de realizar la operación. En este caso vamos a simplificar también por 2 y realizamos la operación.
Estudiantes, esos son los tres métodos de la división de fracciones. Usted deberá escoger el que le sea mucho más fácil. Recuerden que es importante el uso de la tabla de multiplicar. Es importante y con ello la posibilidad de dividir o de simplificar cuando sea necesario. Ahora los invito a poner todo lo que aprendimos ahora en práctica mediante una guía de aprendizaje.